Maggie y Susan no se caían bien desde la infancia. Y esto no se explicaba en absoluto porque crecieran en diferentes familias, y esto significará que, en teoría, no podían ser rivales entre sí. Las primas se conocieron durante las vacaciones de verano, cuando sus abuelos invitaron a toda la familia a su granja en Ohio. Sin duda estos fueron los momentos más divertidos para las peques de la familia, pues lo recuerdan con especial calidez. En la gran mesa del comedor, a los abuelos les encantaba contarles a sus nietas sobre su pasado y lo que tuvieron que pasar para convertirse en personas acomodadas. Dorothy y Harry Hughes comenzaron a trabajar desde muy temprano y, en virtud de su determinación y perseverancia, lograron criar ganado y aves de corral en un tiempo récord. Casi todos los residentes de la ciudad conocían a la pareja de vista y cuando se encontraban con ellos siempre se mostraban amables, inteligentes y trabajadores. Pero tarde o temprano, la edad pasa factura y por lo tanto Dorothy y Harry tuvieron que reducir el número de cabezas de ganado y abandonar la cría de aves de corral. Vivieron en perfecta armonía durante casi 35 años, criando a dos hermosas hijas, Penélope y Darcy. Dio la casualidad de que eran muy maduras y apenas tras alcanzar la edad adulta se fueron a vivir a la gran ciudad. Con el tiempo, Penélope y Darcy se casaron y con un par de años de diferencia dieron a luz a unas hijas. Los amigos de la familia Hughes bromeaban con que probablemente nunca tendrían herederos varones en su familia, pero Dorothy y Harry no eran el tipo de personas que se molestaban por una cosa así. La pareja anciana amaban por igual a ambas nietas, que eran muy similares en apariencia, pero al mismo tiempo diferentes en carácter y mentalidad. Maggie era una persona descarriada y sin principios que para lograr su objetivo podía hacer cualquier cosa. Pero Susan, por el contrario, pertenecía a la categoría de personas vulnerables y modestas. Para no ofender a sus nietas, Harry y Dorothy siempre intentaban darles los mismos regalos. Pero Maggie aún así molestaba a su prima y le quitaba la muñeca o el vestido nuevo. Al principio parecían bromas infantiles ordinarias, pero luego las regañinas de Maggie se volvieron aún más intensas y ofensivas. A menudo hacía llorar a la pobre Susan, de lo que estaba increíblemente orgullosa. Afortunadamente las primas solo se veían durante las vacaciones de verano. Durante todo el tiempo restante, Susan se olvidaba de los feos gestos de Maggie y todo empezaba de nuevo. Pero empezó a haber momentos en los que las primas tenían que verse más de una vez al año. Por ejemplo, durante la venta masiva de ganado, que tuvo lugar después de la muerte del abuelo cuando se ponía en alquiler parte de sus tierras para pastos. Después de eso, la viuda Dorothy Hughes distribuyó las ganancias a sus hijas y nietas. Cuando su esposo falleció, su vida se convirtió en una rutina monótona y sin alegría. El único rayo en la inmensa oscuridad y tristeza de Dorothy Hughes eran las visitas de sus nietas. Con ellas la anciana se sentía mucho más joven y las enfermedades por sí solas pasaban a un segundo plano. Pasó el tiempo. Susan y Maggie crecieron y entraron en la edad adulta. Ahora ya no pasaban todo el verano en la finca y junto con su abuela ocuparse de las tareas del hogar. Sobre todo Maggie estaba feliz por esto, quien dijo: ¿por qué debería perder mi tiempo allí? No me gusta ordeñar vacas y alimentar a las aves. Esa vida no es para mí. Su madre Penélope también era seguidora de esta teoría y no le gustaban las visitas a la finca. Solo Susan trataba de visitar a su abuela casi todas las semanas, pero sobre todo se unieron después de la muerte de la madre de Susan. Desafortunadamente, Darcy falleció a causa de una enfermedad oncológica que, como saben, a nadie perdona. Susan comenzó a dedicar todo su tiempo libre a verse con su abuela. Sentía mucha pena por la anciana, quien, a pesar de que su salud se deterioraba rápidamente, trataba de mantener en buen estado la casa y la finca. Susan cuidaba a su amada abuela, llevándole alimentos y medicinas, además de ayudar a limpiar la casa. Al mismo tiempo, Dorothy Hughes intentaba darle a su nieto un regalo para Maggie, a quien no había visto en unos 2 años. Y es que la obstinada belleza estaba ocupada organizando su vida personal y no podía asignar algo de tiempo libre para ayudar a su abuela. Por supuesto, la señora Hughes entendía todo para bien y no le guardaba rencor a Maggie, quien se comportaba de manera muy responsable con ella. Después de la muerte de su amado esposo Harry, la vida de la mujer se dividió en segmentos en los que ella estaba sola o estaba acompañada de su nieta Susan. A menudo sentada en la cocina, la señora Hughes miraba con reproche el reloj colgado en la pared, cuyas manecillas parecían congelarse en un lugar.
En el fondo, la anciana esperaba que Susan viniera todos los días, aunque sabía que solo podía visitarla los fines de semana. Al mismo tiempo, Dorothy Hughes trataba de no quejarse de su rápido deterioro de su salud. Pero ningún detalle escapó a la atenta mirada de Susan. «Abuela, ¿por qué no te vienes a la ciudad conmigo? Vivir sola en la finca creo que ya no es adecuado para ti», dijo la joven. «No te preocupes, cielo, me duele la cabeza desde la mañana. La presión debe estar por las nubes de nuevo». «Pero gracias a tu llegada ya estoy mucho mejor», respondió la señora Hughes. Pero Susan sabía perfectamente que esto por supuesto no era así. Tratando de hacer varias cosas a la vez durante su visita, la joven pasó casi todo el día de pie, bien alimentando el ganado, cocinando o limpiando la casa. Y entre visitas, Dorothy Hughes se aburría y se empezaba a sentir sola, esperando la próxima visita de Susan. Pasó el tiempo y la salud de la anciana empeoraba cada día, y le resultaba difícil seguir encargándose de los asuntos de la casa, que para la anciana solitaria comenzaba a parecerle un enorme castillo, para cuyo mantenimiento se necesitaba toda una plantilla de trabajadores del hogar. Fue entonces cuando la señora Hughes comenzó a recibir visitas de su segunda nieta, Maggie. A diferencia de su prima, siempre iba acompañada de unos desconocidos que constantemente tomaban fotografías de la finca y también hacían mediciones del terreno y de la finca en su conjunto, y luego los apuntaban en una libreta. «¿Qué es esto, querida nieta?», preguntó Dorothy Hughes ansiosamente. «Nada especial, abuela. Estoy pensando en hacer reparaciones en la casa, así que invité a un equipo de construcción para hacer un presupuesto», mintió Maggie sin pestañear. De hecho, llevaba mucho tiempo tramando un plan para vender la gran finca después de la muerte de su abuela. Maggie no tenía ninguna duda de que la propiedad iría a parar a ella. Estaba segura de que podría convencer a su abuela para que hiciera un testamento a su favor. Al mismo tiempo, Maggie trataba de visitar a la anciana los días en que Susan no estaba presente. Desafortunadamente, a pesar del cuidado y la ayuda de su nieta, Dorothy Hughes murió una cálida mañana de junio, solo una semana antes de cumplir 75 años. En primer lugar, Susan se apresuró a contarles esta triste noticia a Maggie y a su madre Penélope. Para gran disgusto de la afectada joven, aceptaron la noticia de la muerte de la anciana con una calma fría, como sus almas, y la enterraron en su ausencia. Además, la organización del funeral la realizó Susan de la manera más discreta posible, y solo invitó a aquellos familiares que de verdad querían a su abuela. A los restantes ni fueron avisados tras la gran decepción de su tía y prima. La chica entró en una pequeña depresión. Debido a su joven edad, Susan tuvo que trabajar duro para recuperarse y comenzar a organizar eventos de duelo. Mientras tanto, su hermana con visión de futuro se ocupaba de cuestiones relacionadas con la herencia. Maggie personalmente no vio el testamento de su abuela, pero estaba 100% segura de que se quedaría con la casa y la finca. Tal vez incluso no habría testamento, lo que aumentaba enormemente las posibilidades de éxito de Maggie. Al mismo tiempo, a la joven no le preocupaba en absoluto que Dorothy tuviera otra nieta, a la cual la ayudó y acompañó hasta su muerte. A ella no le gusta el dinero. Es una joven tonta e ingenua que nunca tuvo más de un par de cientos de dólares en su bolsillo. Será fácil persuadirla para que renuncie a sus derechos sobre la casa de su abuela, pensó Maggie sonriendo ante su propia idea. Pero cuando la joven le informó a su prima sobre esto, su indignación no conoció límites. ¿Cómo puedes siquiera pensar en vender la casa y la finca de tu abuela? Ni siquiera te molestaste en venir al funeral y ahora estás hablando de herencia, dijo enfadada Susan. Pero la insolencia de Maggie era su principal herramienta para lograr sus objetivos. La joven obstinada no se calmó hasta que su prima firmó un documento según el cual renunciaba a reclamar la casa de Dorothy Hughes. Como no se encontró el testamento de su abuela, sobre la base del documento firmado, Maggie se convirtió en propietaria de la casa y la finca. Después de un tiempo, creyó tanto en que a la anciana no le dio tiempo de hacer testamento que decidió vender la casa lo antes posible. Justo en ese momento, Maggie encontró un buen comprador que estaba dispuesto a pagar una buena suma por la casa. El papeleo para el trato se completó en un tiempo récord y cuando faltaban pocas horas para la venta oficial, llamaron a la puerta de la casa de Maggie. Al abrir la puerta, la joven vio en el umbral a un joven vestido con un traje formal con una carpeta en la mano. «Hola, soy el notario, a quien su difunta abuela Dorothy Hughes le encomendó la redacción del testamento», acuñó cortésmente el invitado.
Bueno, pase. Le haré un café. Para serte sincera, ni siquiera pensaba que mi abuela tuviera testamento, dijo Maggie sorprendida. Oh, no se preocupe, señorita. Solo vine a anunciarle la última voluntad de la difunta. No andaré con rodeos. De acuerdo con el testamento redactado por Dorothy Hughes, la casa y la finca contigua van a tu prima Susan, anunció el notario en tono casual. ¿Cómo que Susan? Es imposible. Estaba absolutamente segura de que a mí me convertiría en la heredera de todo, exclamó Maggie asombrada. En respuesta a esto, el notario solo se encogió de hombros y le mostró una copia del testamento. Luego cortésmente se despidió y salió de la casa de Maggie, quien en ese momento estaba muy enfadada. Pero por muy enfadada que estuviera, ya no era posible cambiar el testamento de su difunta abuela. Maggie estaba tan ocupada con su propia vida tratando de ganar dinero por todos lados que ella misma no se dio cuenta de lo alejada que estaba de su familia. Pero el corazón sensible de Dorothy Hughes era difícil de engañar. Inmediatamente descubrió el plan de su astuta nieta. Por lo tanto, la anciana le legó todo a Susan, quien la cuidó no por el dinero o la herencia, sino porque los lazos familiares y la ayuda y respeto mutuo fueron tan fuertes como al principio. Un mes después, cuando Maggie se armó de valor para visitar la finca de su difunta abuela, no podía creer lo que veía. Susan literalmente le dio a la finca de Dorothy Hughes una segunda vida y con la intención de revivir su antigua grandeza consiguió el apoyo de los residentes locales. Al ver el impresionante éxito de su prima, Maggie no pudo contener las lágrimas. Ahora la joven se dio cuenta del error que había cometido en su vida, bajando la cabeza con desánimo. Maggie caminaba con tristeza hasta la parada del autobús, pidiéndole mentalmente perdón a su difunta abuela.